Amantes del piano y de la música, por aquí Robinson, director de Piano en Casa. Hoy tendremos a Fátima Fernández desde Caracas, quien es terapeuta ocupacional especializada en músicos, diplomada en musicoterapia y es creadora del programa Músicos de Alto Rendimiento. Fátima es especialista en prevención y tratamiento de lesiones en músicos. Saludos a todos, bendiciones, desde aquí Robinson. Tengo la mejor energía hoy y hoy le voy a hacer todas las preguntas que de seguro todos los músicos tenemos en relación a la prevención y tratamiento de lesiones físicas, de lesiones musculares y también en articulaciones. Hola, Hola, Fátima. ¿cómo Hola, están? gusto tenerte aquí. Disculpa, te estaba buscando por Fátima Fernández y de momento no Ah, recordé la cuenta de Instagram que es directamente la cuenta que tiene que ver con el servicio que ofreces. Hola, saludos de Panamá, con mucho cariño, hasta Caracas. Te felicito. Me acabo de enterar que acabas de ser tía. Acabas de ser tía. ay, sí, mira, ahorita estoy en la clínica justamente, muy emocionada porque, bueno, es mi primer sobrino. Entonces, nada, estoy de terapeuta y de tía, porque, bueno, se puede ser todo. Qué regalo, qué regalo. Bueno, felicidades. Hoy es día de fiesta, pero también es día de hablar de todo lo que tienes para darnos, para informarnos, toda esa luz, esa información sobre el día a día de un músico que no es solamente tocar su instrumento y estar muy al pendiente de cómo aprender las piezas, sino que también tenemos que lidiar con otros temas como son el miedo escénico en las presentaciones y al momento de estudiar considerar factores muy importantes como postura corporal, la relajación, estiramiento y cuando ya llega a suceder un escenario como el de una lesión muscular, pues son palabras mayores. Y bueno, ¿quién Sí, mejor que tú para informarnos que eres un especialista en esta área? Encantado de tenerte aquí. Fátima, sí. una primera Bueno, pregunta que quiero hacerte es la siguiente. En nuestro ejercicio diario de tocar piano, los pianistas estamos siempre expuestos a, a muchos factores, pero dime, ¿nosotros estamos expuestos a lesionarnos? ¿Corremos ese riesgo? ay, mira, primero que nada, gracias a Piano en Casa por la invitación. Mira, estoy súper honrada y me encanta que cada vez se abran un poco más estos espacios para conversar sobre estos temas que no siempre están como sobre el tapete. Y muy oportuna tu pregunta porque sí, la respuesta es que sí. Todos los músicos de cualquier instrumento están por las características de su ocupación en riesgo de sufrir alguna lesión. Por ejemplo, el caso de los pianistas es muy particular, a pesar de que la postura pudiéramos decir que es la más anatómica de los instrumentos en general. Todavía la cantidad de movimientos repetitivos, la postura forzada durante tanto tiempo, muchas veces también pasa detalles como que la mano no es lo suficientemente grande o hay detalles en la anatomía de la persona con respecto al instrumento que pues no son quizás favorables para todo el trabajo, o quizás también puede suceder que la fuerza muscular no está completamente dada para la ejecución del instrumento. Entonces, estos pudieran ser algunos de los riesgos que sugiere la profesión de ser músico y, por supuesto, en este caso, la de ser pianista. Yo siempre he pensado lo siguiente y quiero que tú me des tu opinión, de pronto estoy equivocado. Yo tengo muchos años tocando piano, más de 20 años, y Wow. bueno, en el tiempo uno reflexiona sobre su ejercicio profesional y sobre las horas de estudio y todo esto, pero una idea que vino a mi mente alguna vez es que nosotros cuando tocamos el piano hacemos una actividad antinatura, es decir, las manos no están creadas para tocar instrumentos, aunque el ser humano lo adapte. Las manos están para tomar cosas, ¿ok? Para prensarnos, para agarrarnos,
pero en ese sentido, la hipermovilidad que es propia de los pianistas nos hace propensos a ciertos dolores o ciertas afecciones, ¿cierto? Correcto, sí, sí, sabes que una de las cosas más características de la ejecución del piano es sobre todo lo que hablamos o lo que hablan los pianistas sobre el peso, ¿no? Que muchas veces entonces se busca el peso en los dedos, pero resulta que el peso viene más allá, ¿no? Viene, es la espalda, es el brazo, es el antebrazo, los que hacen que ese peso esté sobre las teclas, ¿no? Y aunque por supuesto el cuerpo se adapta, es capaz de adaptarse increíblemente a las actividades, porque bueno, la ejecución del piano es una actividad que se convierte en una actividad diaria para el músico que lo realiza. Entonces, pues hace que, que tengan esa característica que pudiera generar luego una lesión o alguna dolencia. No, no necesariamente las dolencias son lesiones, ojo, hay que evaluar siempre y ahí es donde yo empiezo con algunas recomendaciones ya de antemano, aunque bueno, sé que tenemos como una estructura para el live, pero voy ya inmediatamente diciendo que pues hay que ir considerando tema postural y tema fortalecimiento muscular para la ejecución de los instrumentos. Empezamos con los tips de una vez. Wow, o sea que estás hablando de que los músicos debemos entrenarnos como un deportista para estar en condiciones y rendir, tener resistencia. Muy bien, mira, ves, lo mejor no lo habría podido decir porque sí. Es que me recuerda, una vez me invitaron a un partido de básquetbol y yo me metí a jugar. ¿Cómo no? Tranquila. Me metí a jugar básquet sin calentar y casi yo sentía que me iba a dar un infarto. Imagínate en el piano, un instrumento tan exigente que requiere concentración para recordar todas las miles de notas que tienes que tocar y la partitura y todas las secciones que debes hacer. Pero imagínate, si además no entrenamos, no calentamos nuestro cuerpo, pues nuestros músculos siempre van a estar flácidos y débiles. ¿Y cómo podemos asumir una carga mayor, ¿no? En ese sentido, quiero conectar esto con también con una inquietud. Cuando sentimos fatiga muscular al tocar, esto es una alerta, es señal de que viene una lesión o no necesariamente. No necesariamente, fíjate, hablamos del entrenamiento, el entrenamiento es clave justamente para manejar estos asuntos de la tensión, porque, ojo, no es que un músico no deba generar tensión, por supuesto que hay tensión a la hora de ejecutar un instrumento, pero lo que nosotros tenemos que aprender es a ejercer control sobre la tensión, ¿verdad? A partir de allí, el entrenamiento y el calentamiento es fundamental para evitar esta fatiga de la que hablamos, que no siempre puede derivar una lesión, pero sí puede ser un indicador de que algo está pasando y que debemos actuar. Por ejemplo, atendernos terapéuticamente o potenciar el calentamiento para que sea más efectivo y más eficiente con relación a lo que tenemos que estudiar, porque también esto es un tema de consideración que para qué voy a calentar, para qué voy a entrenar. Por ejemplo, no es lo mismo el entrenamiento de una audición a el entrenamiento de un concierto solista o al entrenamiento que solo necesitamos para la clase o para una masterclass, ¿sí? O un recital que quizás es más corto que un concierto. Entonces, en este orden de ideas es muy importante considerar que hay que entrenarnos de acuerdo a nuestras necesidades, a lo que necesitamos en ese momento para el instrumento. Oye, Fátima, pero ¿dónde conseguimos estos entrenamientos? ¿Tienes tú un lugar, una página, das tú estos cursos, lo cobras? Me imagino que sí, y eso está bien, te lo pregunto, porque en mis 20 y pico, 25 años o más de tocar el piano, de estudiar con diferentes maestros, mira, a mí nunca me dijeron específicamente cómo el cuerpo se puede relajar, cómo me puedo estirar. A lo sumo leí un libro que me encantó, ni recuerdo cómo se llama, pero allí entendí que el brazo es una estructura y que tiene varias partes. Están
los dedos que se dividen, no sé de anatomía, pero falange, falangetas, muñeca, de antebrazo, el deltoide, correcto. que es el que cumple Sí, la función de subir y bajar el brazo, pero eso es algo que yo investigué personalmente. Para mí ningún maestro me enseñó o me dio este insight que tú me das de que no, para un concierto tienes que hacer este entrenamiento y para una audición, para los que no entienden, una audición es un performance o mejor dicho en español, es como tocar un sí, par de obras, unas escalas para un grupo de personas, puede ser un jurado o puede ser un maestro, por ejemplo, para ingresar a una orquesta sinfónica o a X correcto. agrupación o para ser parte de un recital. Eso es una audición. No sabía yo que había un entrenamiento diferente para este tipo de eventos y también un entrenamiento distinto para cuando tú vas a hacer tu ejercicio del día a día en el piano. Wow, eso es increíble. Dime, disculpa que te interrumpa. Sí, sabes que, no, buenísimo. Sabes que una de las cosas que yo he desarrollado todos estos años es justamente eso, porque es muy importante que el músico cada vez tenga más conciencia de qué necesita y de que es muy importante el entrenamiento tanto como para el deportista. Y al igual que la atención terapéutica especializada como para el deportista, porque son deportistas de las artes, en definitiva, de músculos mucho más pequeños de los que utilizan los deportistas de élite y de la misma manera no solo que se utilizan, sino que se desgastan, se cansan, se agotan y tenemos que cuidarlos porque, bueno, para la gran mayoría es nuestro medio de trabajo, ¿no? Entonces, sí, hay un entrenamiento, yo generalmente hago asesorías personalizadas, terapéuticas específicamente con relación a la postura, con relación a los ejercicios que hay que hacer. Sin embargo, en el link de mi bio hay un link también que los lleva a Patreon. Y en este Patreon va a encontrar también una serie de ebook, mi ebook de calentamiento para músicos, en donde hay también unas videoclases que les ayudan a integrar el calentamiento y el entrenamiento a la práctica diaria de los instrumentos, porque generalmente pasa esto que tú me dices, no eres el único, la gran mayoría de mis músicos en todos estos años de experiencia me refieren que, oye, pero es que qué importante es esto, pero a mí ningún maestro me dijo que yo tenía que hacer esto. Y es que la verdad, lamentablemente, pues en épocas anteriores esto no se tomaba tan en cuenta. La verdad, lo primordial era que que suene lo que tiene que sonar, como es y tal, a costa de que, pues, no estaba como muy estudiado, ¿no? Bueno, ya músicos de alto rendimiento este año cumple 18 años, aunque no se me notan, No gracias se te a nota, Dios. creo que comenzaste cuando tenías 10 años. Sí, eso me hace muy feliz, ahora que soy tía mucho más. Pero ciertamente en esta experiencia, en estos años de experiencia, me he dado cuenta que cada vez hay más conciencia y más importancia, se le da más importancia a esta necesidad, pero ciertamente antes no había tanta experiencia y como la técnica ha sido entregada básicamente, ¿no? De generación en generación. La técnica yo siempre digo que es como una transferencia, es como una herencia que uno le deja a sus alumnos, a sus estudiantes. Entonces, también con esa herencia heredamos lo que acá en Venezuela le decimos mañas, pero pueden ser como tal vez llamados hábitos que no siempre son Vicios. positivos, vicios como la postura, como las tensiones también. A veces el maestro, yo tenía hace tiempo un paciente violinista y era la copia viva y fiel de su maestro. Y su maestro era súper tenso, un maestro súper virtuoso, sí, pero justamente el virtuosismo estaba a costa del cuerpo. Y muchas veces, pues, influye eso muchísimo en la aparición de las lesiones. Porque a lo mejor ese maestro tenía toda la vida tocando de esa manera y pues tenía una musculatura, digamos,
una musculatura enfocada a eso, ¿no? Como adaptada a eso, pero este estudiante no. Es un cuerpo completamente diferente, una musculatura con otras dinámicas de fortalecimiento muscular y a partir de allí pues vinieron las lesiones, vinieron las tendinitis, un poco de algias de la columna que estuvieron también asociadas a esa lesión en específico, pero que venía derivada justamente de el manejo de la tensión desde el maestro. Entonces muchas veces uno como maestro, como profesor, es muy importante también considerar al cuerpo y considerar cómo gestionamos y cómo manejamos nuestra atención y también cómo la explicamos. Yo siempre digo, sobre todo para el piano, y aprovecho de recomendar un libro que me encanta, ha sido una referencia para mí en todo este tiempo, que es el libro de la maestra Violeta Hemsi de Gainza La Argentina, y Susana murió hace Kesselman. poco. Es una Sí, maestra de murió Argentina. hace poco, lamentablemente, sí, 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 sí. Bellísima, maravillosa pedagoga, eutonista además, que la eutonía es una técnica corporal de autoconocimiento y de mucho trabajo físico también. En este libro, que además ella llamó Eutonía para músicos, especial y dedicado a los pianistas, habla justamente de ese uso que le damos al cuerpo en función del instrumento, es decir, un cuerpo, un entrenamiento, una mente, ¿verdad? Bien enfocada a estar al servicio de la técnica, más no al revés. No es que tenemos que reproducir la técnica a costa de lo que sea. Y habla de una nueva visión de la técnica de los instrumentos que no está centrada en la repetición o en el hecho de que suene no importa cómo, sino de una técnica más pensada en el cuerpo, más pensada en las habilidades de cada ejecutante y más pensada en ese potencial. Eso que tú eres, eso que tú tienes, por ejemplo, yo tengo una mano grandísima, buenísima para ser pianista, por ejemplo. Entonces, ¿cómo yo puedo potenciar esta capacidad, esta cualidad que yo tengo, que es la mano Lo grande y contrario. flexible, ¿verdad? Para la ejecución del instrumento. Entonces, cambia un poco la visión y me parece una estructura técnica más humana también, pensada en el ejecutante, muy específicamente, que es diferente, por ejemplo, para mí que para ti, ¿no? Claro. Eh, y a partir de allí también eso nos permite generar una mejor relación de ese estudiante, de ese músico con el instrumento. Y esa relación cuerpo-instrumento también genera una nueva visión de manejar el miedo escénico, las presiones de la ejecución instrumental, porque bueno, la constante demanda de perfección en los músicos, pues no la podemos tapar, ¿no? Es como tapar el sol con un dedo, pero ciertamente esto va a potenciar al músico y va a hacer que tengamos menos lesiones, que seamos más sanos a nivel emocional y mental y que podamos desarrollarnos con el instrumento. De las emociones quiero hablar contigo en un ratito. Y ahora que has nombrado a esta autora y profesora Violeta, que es de Argentina, hace poco un músico muy famoso a nivel mundial posteó una foto y un escrito de ella, sobre ella, justo de esa semana que ella falleció, y era nada más y nada menos que Fito Páez. Fito Páez fue alumno. Wow. ¿Sí? Puedes buscar en su Instagram y él agradecía, o sea, sus lecciones, que eran lecciones más allá del piano, ya me lo estás diciendo tú con todo este mensaje hermoso que va más allá de la técnica, que va más hacia lo humano, hacia cómo adaptarnos o, o cómo hacer placentero el ejercicio de la música. Fíjate que yo, esto que tú has comentado, de que muchos maestros siempre exigían la perfección en la obra y que sonara a costa
del dolor, de la infelicidad o inclusive, peor, de una lesión o una fatiga muscular. Esto me deja mucho que pensar, ¿no? Y te agradezco que nos hayas comentado todo esto. Oye, Fa, ¿y qué tipo de lesiones pueden producirse en pianistas? Mira, las lesiones de los pianistas son muy particulares, pero hay una clave que es la cervicalgia. El dolor en la cervical y en los hombros, en esta zona de los hombros, eh, puede convertirse más adelante en tendinitis que están en el antebrazo, ya que uno empieza a sentir el dolor en la mano, dolor en el codo, por ejemplo. La epicondilitis es muy característica de los pianistas, la tendinitis del pulgar y el atrapamiento del nervio cubital que está acá en el meñique generalmente empieza a sufrir, sobre todo cuando hay muchas octavas, décimas, etcétera. Pueden ser lesiones típicas de un pianista, pero lo que sí es innegable es que todo tiene que ver con la postura. Por ejemplo, yo siempre le llamo la postura del pollo. Voy a pedir asistencia técnica aquí, sóteme qué teléfono. Pedir asistencia técnica aquí. Por ejemplo, uno está así sobre el teclado, voy a ponerme aquí un poquito más alto. Te veo, te Quédate veo. ahí, quédate ahí, así. Y de repente inclinas el cuello hacia adelante para leer la partitura y los hombros van hacia atrás, Ok. ¿verdad? Yo a esta posición le llamo la posición del pollo. Es cabeza hacia adelante y hombros hacia atrás. Esto. Y hombros y codos un Duele. poquito hacia atrás. Es muy típico porque uno se inclina, ¿no? Como que hacia el teclado. Y la mayoría de los pianistas sufren de la necesidad de estar cerca del teclado. Pero es que mientras más separado, que además Violeta lo reseña muy bien en este libro que les recomiendo muchísimo, habla del contacto con el instrumento, pero habla también de esa posición de un brazo más como un brazo de tocadiscos, ¿verdad? Que está bastante separado del teclado y que puede ayudar o ayudar a que la postura sea la correcta. Pero ya nada más la inclinación del cuello hacia adelante es un factor de riesgo para las lesiones del pianista. Glenn Gould tenía esta postura. Sí, Había un y pianista mira, canadiense, Glenn Gould tocaba así, literal, con la cabeza sí, casi que sí, sí. sobre las teclas. Bueno, he visto a Lan Lan, por ejemplo, y tuvo una tendinitis fuertísima que casi le costó la carrera a Lan No, Lan y sí. dime, dime. Solo te estaba Ah, diciendo que no me bueno, digas, no sabía. sí, sí, sí. Le costó la carrera, casi la carrera, porque tuvo que cancelar casi eh, 4 o 5 conciertos de una temporada larga de conciertos en Asia por tener tendinitis de Dequervain, que es la tendinitis del pulgar. Pero esa tendinitis es justamente viene de esa postura negativa que, a ver, ojo, en el performance uno siempre está como puedes salir y entrar de la postura correcta, porque además la música es dinámica, no vamos a tocar rígidos como un robot, ¿no? No estamos hablando de eso, de la postura correcta como una postura rígida que debe mantenerse. Sino es que siempre debemos volver a ella, siempre, sobre todo que necesitamos velocidad, que necesitamos ancla, que necesitamos peso, es allí en donde hay que abrazarnos a la postura correcta. Y sobre todo, esto hay que considerarlo durante el estudio. Por eso yo siempre hago muchas terapias y asesorías con el músico tocando. Porque si tú no ves tocar a un músico es muy difícil evaluar una lesión y de dónde viene, por qué viene y sacarlo de la lesión. Entonces tú sabes que Cristiano Ronaldo no sale a correr son 90 minutos con sus piernas millonarias, sin haber pasado por las manos de su terapeuta. De la misma manera, el músico debería
tener ese hábito de hacer terapia, pero también de hacer terapia de entrenamiento, de revisar qué está pasando con la postura, qué pasa con estos músculos que no están unos más fortalecidos que otros, probablemente, que tenemos asimetrías en la forma de tocar y a partir de allí, pues, evaluar y mejorar y reacondicionar la ejecución del instrumento. Madre mía. Mira, por aquí dice, ese libro que hace referencia es bueno para niños. Sí, es bueno para niños, por supuesto que un adulto o su maestro, yo lo recomiendo muchísimo para los profesores porque da luces de cómo orientar desde el cuerpo la práctica del instrumento y sobre todo la enseñanza de la técnica, porque eso en principio no hay manera de aprender a tocar un instrumento sin tocarlo, pero hay que dar estas guías, estas indicaciones más desde lo corporal para que cuando a ti te dicen, pero relájate, pero no tenses aquí, pero relaja más el codo, tú puedas entenderlo de verdad, porque en la mayoría tú dices, relaja más el codo y te quedas como, bueno, pero yo siento que lo estoy relajando, pero resulta que no está relajado. O no tengo la tensión correcta, que es el término que deberíamos utilizar. No deberíamos utilizar el término relaja aquí, suelta allá, ponga allá. No, no, no. Deberíamos utilizar necesitas tensión solo en los dedos, no generes tensión en el codo. Por ejemplo, son conceptos o comandos completamente distintos a solo indicar relaja y no sabes en dónde. El hombro, el codo, el cuello. eh, hay que ser como más corporales. Es al llamado que hace la maestra Violeta Hemsi en ese libro y que yo hago como terapeuta para evitarnos las lesiones. ¿Existe alguna disciplina extra musical que te lleve a tener esa conciencia del cuerpo, una que tú recomiendes? Porque entiendo que para evitar estas lesiones de las que has hablado, que son unas cuantas, tienes que tener Sí, cultura general. Cultura, sí, mira, tener la vigilancia de un terapeuta, un coach, que tu maestro también se digne a investigar para asesorarte bien en cómo tú vas a abordar un repertorio determinado o cómo vas a desarrollarte como músico. mi sueño macro, es que cada vez esto sea más consciente y que pues haya una cátedra que les permita ir hacia ese conocimiento, ¿no? Porque qué maravilla saber, por ejemplo, anatomía. Yo siempre he querido hacer un taller, un curso de anatomía para músicos. Porque tienen que saber del cuerpo, tienen que saber cómo se llaman los músculos que utilizan, cuáles son los movimientos que realizan. Por ejemplo, yo tenía un paciente que no tenía idea de que este movimiento, que cuando uno separa el brazo de la línea media, se llamaba abducción. Entonces siempre decía abrir el brazo, ¿no? Y yo, bueno, chévere, se entiende porque lo entendemos en el lenguaje coloquial, pero la verdad es que ese movimiento se llama abducción. Y este es el que se llama flexión del hombro, cuando tú llevas el hombro hacia los 90 grados, porque cuando ya está más arriba es elevación del hombro. Por ejemplo, son detallitos que serían buenísimos conocerlos para ir un poco más hacia lo corporal, porque al final quien hace la técnica o quien genera el sonido en el instrumento es el cuerpo. Y el cuerpo pues tiene sus dinámicas y sus dinámicas de movimiento también. Entonces, me encantaría que existiera esa cátedra. Todavía estamos ahí en proceso de que algún día pues eso suceda, pero mientras tanto es maravilloso hacer, por ejemplo, yoga, hacer un poco de natación, también podría ser una buena idea. Hacer pilates, yo amo hacer pilates y siempre lo recomiendo muchísimo porque ayuda mucho a ese proceso eutónico del que se habla también en el libro, de aprender sobre el core, que es el centro del cuerpo, y cómo el centro del cuerpo proyecta hacia las extremidades esta fuerza que es importante para ejecutar. Excelente. Oye, Fátima, ¿existen señales antes
de lesionarse. Y me refiero específicamente a los pianistas. Seguramente tú has visto, has tratado a cientos y en el contexto de Caracas, que es un lugar donde tantos pianistas se han formado, existen señales que nos advierten de, oye, cuidado, por ahí viene una tendinitis o peor, un túnel carpiano, algo así, ¿no? Sí, fíjate, yo ahorita trabajo, bueno, hace unos años la maestra Olga López, también pianista venezolana, tiene una escuela acá en Venezuela y he trabajado mucho rato con músicos con pianistas de todas las edades, sobre todo desde los más pequeños hasta los más grandes. Y en esta experiencia ha sido muy bello entender que los pianistas necesitan mucho, mucha revisión, como te decía al principio, de su postura. Y esto es vital para identificar una lesión. Si, por ejemplo, ya sientes que te sientes fatigada la espalda, ¿verdad? Y ya ha pasado rato en el que está fatigada la espalda y uno sigue tocando, 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 y empiezas de repente a sentir los brazos pesados, ya es un indicador de que en las próximas semanas, si sigues de esa manera, podrías tener eh, una lesión. Podrías tener una lesión. Hay otros detalles, como por ejemplo, dolor que aparece después que toqué, no en el momento de la práctica, sino que generalmente aparece después de hecho, no relacionado con nada. Muchas veces los músicos que yo he atendido me dicen, pero es que no, yo no estaba tocando, a mí me empezó a doler porque destapé un frasco, pero resulta que no, que viene justamente de la ejecución instrumental, pero que se dio en el descanso. Allí hay que tener cuidado porque podría ser un indicador de que algo está sucediendo a nivel muscular o tendinoso. Bueno, el hormigueo o sensación de debilidad también podría ser indicador de una lesión. Ojo con esto porque no todo no todos los dolores son lesiones, pero los dolores sí son indicadores que podrían alertarnos sobre una lesión. Por eso yo no recomiendo tocar con dolor. Una vez que te duela, que te moleste, que te incomode algo, pues hay que descansar, hay que hacer terapia preventiva, que también es una buena forma de evitarnos las lesiones. Y también considerar el calentamiento, maximizar o optimizar el calentamiento como para que pueda funcionar de mejor manera para evitarnos la lesión. Excelente. Justo eso quería preguntarte si pudieras decirnos qué ejercicios previos podemos hacer específicamente los pianistas cuando vamos a estudiar en nuestro día a día, en nuestra casa, en nuestro piano. ¿Qué ejercicios podemos hacer? Porque, Mira, y te hago el esta calentamiento, pregunta, disculpa, te hago esta pregunta porque justo pude descargar un ebook de tu autoría donde se resumen varios artículos que has publicado en Venezuela Sinfónica, ¿cierto? sí, Es allí. me Sí, encanta. pude descargarlo y estuve leyéndolo y hablaba sobre la diferencia entre relajación y estiramiento. Pensaba yo que era lo mismo, pero ya veo que no lo es, ¿no? Sí, no, no, no lo es. Fíjate, el calentamiento para los músicos tiene dos fases. La primera fase es la fase física, esa fase en la que movilizamos todos los músculos que vamos a utilizar como preparación para lo que viene después, que es lo que siempre es típico del calentamiento de los músicos, las escalas, las notas largas, bueno, en el caso de los pianistas, todas las escalas mayores, menores, abiertas, cerradas, que son súper importantes también para que la movilidad de los dedos y eso que estamos buscando de peso, agilidad, velocidad, coordinación, entren en juego, ¿no? Ya con el instrumento. Pero es muy importante tener en cuenta cómo calentar. No es que yo
empiezo por los dedos y después voy al tronco y después voy con los brazos. No, tiene un orden sistémico porque este orden es la clave para nosotros organizar cómo vamos a usar el cuerpo. Entonces, es muy importante. Hola, buenas. Da un segundo. Es muy importante considerar cuello, primero que nada el cuello, cuello, hombros, tronco. Ahora sí incluimos los brazos y manitos y dedos al final de la dinámica. De todas maneras, fíjate, en mi link de la bio también hay un video al final que dice tu rutina de calentamiento ahora, comienza tu rutina de calentamiento ahora. Esta es una rutina de calentamientos que yo hice bastante general, sirve casi para todos los instrumentos. Creo que a los percusionistas serían los que tendríamos que ponerle un poco más de ahínco en esa rutina, pero la verdad es que está bastante completa como para iniciar ese calentamiento y pues irlo regulando según el tiempo. Por ejemplo, para un concierto más largo, para una jornada más larga, necesito más tiempo de calentamiento, es decir, más repeticiones de cada uno de estos ejercicios que quizás para una clase que voy a hacer en media hora, por ejemplo, ¿no? Entonces, allí pues podemos ir jugando un poco con eso. Lo otro que me preguntabas, que es también muy importante sobre la relajación, la tensión y relajación con respecto a los ejercicios, también es fundamental conocer que, por ejemplo, yo acá estoy tensando mi muñeca al máximo, ¿verdad? Y unos músculos están contraídos y otros están extendidos, ¿no? Estirados. Y cuando hago esto, entramos en la fase de relajación. Eh, Ciertamente no es lo mismo, pero una cosa contribuye a la otra. Si yo movilizo correctamente y adecuadamente a mi musculatura, una vez que hago ese proceso de tensión, relajación, pues el cuerpo entra en ese proceso de relajar correctamente, de relajar adecuadamente, porque efectivamente necesitamos una tensión base, que es la base del movimiento en general del ser humano, pero en este caso específico para tocar. Es algo así como una relajación activa. Ayer Es lo hablaba con correcto. Cristian Benítez, que también fue estudiante por mucho tiempo de la profesora Olga López. Saludos, profesora Olga, Maravilloso, si me sí. está viendo. Y él hablaba sobre precisamente la relajación y la flexibilidad. Él me comentaba ayer en el live, cuando yo voy a tocar, a mí me gusta estar flexible, o siempre me gusta estar flexible, más bien, en cambio, no tanto relajarme, porque si me relajo demasiado, casi que me duermo, ¿ok? Pero tú estás dando un enfoque diferente, más alineado a lo que a lo que él dice, que él le gusta tener su cuerpo flexible, pero en una relajación activa, porque Sí, no creo que es sano tocar con tensión en el cuerpo. Hay una tensión natural desde que tú levantas el dedo hasta que tú doblas la muñeca y haces cualquier movimiento en cualquiera de las articulaciones, es normal, pero eso es una cosa, y otra cosa es estar totalmente rígido, ¿no? Y tenso. claro, claro, correcto. Fíjate, sin embargo, bueno, con todo el respeto y el amor, yo le tengo muchísimo cariño a Cristian, nos conocimos en la escuela y bueno, gran amigo pianista. Sin embargo, el término flexibilidad no está utilizado correctamente para esto a lo que él se refiere. Él se refiere a que prefiere tener la tensión correcta que demasiado relajación. Es decir, porque flexibilidad podría interpretarse o podría ser como exceder el rango de movimiento y de las articulaciones.
que también se puede confundir un poco con ese tema de agilidad, ¿no? De que yo quiero agilidad, entonces necesito ser flexible o un poco más flexible para tener más agilidad. No, pero es que a veces la flexibilidad también puede ser este tema de exceder los rangos de los movimientos que no proveen ninguna tensión. Si no sé si me sigues, porque son términos como muy específicos del cuerpo, pero fíjate, por ejemplo, yo soy hiperflexible de las articulaciones, entonces me pasa mucho esto. Entonces, si yo le doy rienda suelta a mi flexibilidad, entonces cuando apoyo sobre la tecla no pasaría esto, sino que pasaría esto, ¿sí? En cambio, yo acá tengo la tensión correcta para colocar el dedo sobre la tecla con fuerza, con el nudillo, como se sugiere técnicamente, ¿verdad? Y con el nudillo fijo para que haya la tensión correcta Ok, y la fuerza necesaria para que exista el sonido. Y y el sonido que queremos, por supuesto. claro, y para que haya esa tensión correcta, ¿es algo físico de la postura del dedo o es algo que tú construyes en la mente? Hay tres cosas fundamentales allí y me encanta Dime los secretos. que lo hayas traído a colación. La primera, postura. La segunda, fuerza muscular. Y la tercera, pero no menos importante, porque esto no es un orden jerárquico, es la conciencia del movimiento, con la conciencia de lo que necesito. Y eso lo podemos aprender a partir justamente de el calentamiento, del ejercicio, de la práctica diaria y, por supuesto, de ese trabajo físico y mental a la hora de buscar, de ir en la búsqueda de las necesidades del repertorio, de lo que vamos a tocar, de la clase, de sea cual sea la actividad en la que estemos en ese momento. Fátima, gracias por esas recomendaciones, porque fíjate que uno de los grandes desafíos que tienen todos los profesores cuando forman a sus estudiantes es precisamente el que los dedos de los estudiantes no se doblen cuando tocan. Y es algo bien normal, sobre todo cuando inicias. Mi hija tiene 4 años y ya Wow. toca como 30 piezas de piano y hace de todo, hace acordes, hace melodías, pero en un principio sus deditos se doblaban. Está muy pequeña, yo lo sé, y al principio comenzó a tocar con un dedo, luego con la pinza, luego con estos 3 dedos, luego con estos 4, ya usa los 5 y tiene más independencia. Pero el día a día de los maestros de piano es ver que a sus estudiantes se les doblan los dedos. Entonces, esto que me has dicho responde esa inquietud, que yo sé que me lo van a agradecer desde Venezuela hasta la Patagonia, hasta allá, hasta Argentina. Te lo van a agradecer Sí, a ti, a mí no. A qué ti, tú eres la maravilla. maestra de la anatomía y de todo lo que está relacionado con cómo prevenir y cómo tratar posibles lesiones. Esperemos que a nadie le ocurra, pero es algo Por que favor. nos puede ocurrir a todos. Quisiera que nos dieras algún tipo de recomendación en cuanto a la postura corporal. Fíjate que cada cuerpo es una historia, cada cuerpo es diferente y sí he leído mucho en libros y he visto que la mayoría de los pianistas tenemos nuestro cuerpo erguido y tratamos de estar en ese equilibrio, pero hay cuerpos que tienden a ser naturalmente un poco jorobados o inclusive personas que cuando se sientan al piano utilizan banqueta baja. Entonces el piano te queda, Sí. déjame buscar un piano que tengo acá. Imagínense, este es el piano, ¿ok? Y si tú estás en banqueta baja, tus brazos están en esta posición. Fíjate el ángulo que yo tengo, ¿no? Si tengo Ujú. una banqueta más cercana a mis rodillas, pues mi antebrazo está un poco más alineado, Claro. pero hay otros que tocan con los brazos más levantados o utilizan el piano o el teclado, porque no todo el mundo tiene un piano acústico para estudiar, es una realidad, y utilizamos electropiano, ¿ok? Y utilizamos una banqueta más alta. Lo he visto mil veces aquí, allá y acuya,
y quisiera saber tu opinión científica y sobre todo en tu experiencia de qué postura es correcta o si todas son correctas. Yo no lo sé, en realidad no lo sé. Dime tú. Qué maravilla. Mira, sabes que una cosa muy importante es que eh, debemos, debemos considerarse ángulos que se forman con el instrumento o cuando uno se posiciona frente al instrumento. El codo debe estar en un ángulo, no de 90, pero sí en unos 85 grados. Es más o menos como esto, ¿no? No, estos son 90, ¿verdad? Aquí estoy como más o menos a unos 85 grados de la extensión del codo. Entonces, cuando esto se da, cuando el piano, el teclado está, o nosotros estamos un poquito por encima del teclado. Por eso yo no recomiendo que la banqueta sea demasiado baja, porque entonces los dedos van a quedar colgando, ¿sí? Y la muñeca quebrada. Mira, aquí está Carmen, mi Claro, sobrinita, mi otra sobrinita. difícil poder articular, poder mover tus dedos Sin hacia poder arriba si articular, tienes porque este ángulo. obviamente cuando estamos acá, ya acá los dedos no tienen, los dedos y sobre todo la expansión de la muñeca no tiene mayores posibilidades. Ahora, cuando estamos acá, hay una mayor posibilidad de movimiento, ¿no? Que nos permite pasear por ese teclado. Y ahí entra otro factor de la postura correcta, y es que el piano debería estar, si yo toco hasta así, ¿verdad? Yo debería estar enfrente del piano y colocar las manos al frente. Si tocando las manos hacia el frente, mis dedos tocan la base del teclado, ¿sí? La base de todas las teclas, estoy a la distancia correcta. Si yo estoy muy cerca y solamente toco el teclado a esta distancia, estoy demasiado cerca. Yo debo poder estirar completo mi brazo y a esta distancia debe estar el teclado. Claro. ¿Y Es cómo otro deben estar? detalle, Ajá, dime. otro detalle importante es que los pies deben estar los dos bien al frente. Sabes que a veces pasa que tenemos como la, la, el vicio de ponerlos atrás y de solo traerlos al frente cuando usamos el pedal. Yo siempre recomiendo que estén ambos al frente, porque al generar ese ángulo de 90 grados de la rodilla y la cadera, ¿verdad? Estoy dándole firmeza a la columna y de la columna deriva toda la fuerza que va hacia las manos. ¿Y estás de acuerdo con que los glúteos tienen que estar en la punta de la banqueta y no tan atrás? En mi caso yo lo hago así porque siento que tengo más equilibrio y puedo moverme hacia la derecha, hacia la izquierda y no tengo esa sensación de que me voy a caer. Pero si yo me siento más atrás y casi que mis pies comienzan a estar casi a nivel de estar colgados, no tengo mayor estabilidad. Sí, sí estoy de acuerdo, siempre y cuando el tamaño de tus piernas, o sea, te permitan estar con esos 90 grados de flexión. A veces lo necesitamos un poquito más atrás o un poquito más adelante, pero eso va a depender también de la estatura del instrumentista. Wow, tantas cosas a considerar. Mira, Detalles, ¿no? Porque es que el cuerpo, además, fíjate que el cuerpo es un universo, es completamente diferente para todos. Entonces, cuando somos sobre todo profesores, es muy importante tener en cuenta estos detalles de la estatura del estudiante para poder decirle, oye, mira, tú estarías mejor un poquito más centrado en la banqueta, o si tú eres muy alto, si tú eres muy alto, estarías mejor un poquito más centrado a la banqueta, no hasta atrás, sino un poquito más centrado, más hacia el centro. Pero si tú eres más bajito, entonces preferiblemente estar en la punta de la silla, considerando que siempre existan esos 90 grados de flexión de la cadera y de la flexión de la rodilla. gracias, gracias. Tremendos datos nos estamos llevando hoy y hay mucha gente conectada. Se han conectado durante todos estos minutos, gente del sur de América. Quisiera que por favor
a las personas que están conectadas y a otras que van a ver este live en diferido, que nos recordaras las cuentas en donde podemos ubicarte y donde podemos acceder a tus servicios. Por favor. Buenísimo. Sí, tenemos ahí por allí el @músicos de alto rendimiento, que es de donde estamos transmitiendo este live. También está el mío personal, que es @ff3f y la palabra triple. Y por allí pues están todos los links de contacto. En el link de la bio está cómo pueden contactarme a través del correo electrónico, cómo pueden ubicar mi ebook de calentamiento para músicos que está en Patreon. Próximamente van a tener también un link de descarga con este libro que tú descargaste de Venezuela Sinfónica, que fue mi primer ebook publicado. Le tengo muchísimo amor y cariño y entonces va a estar allí gratuito para que puedan descargarlo. Esto va a ser esta semana, pero lo estaré anunciando por allí en las historias. Y pues tienen también por allí todas las maneras para contactarme. Buenísimo. Ya estamos cerca ya del final de este live y tengo por aquí un par de preguntas. Ya estamos cerca de finalizar el live y tengo un par de preguntas que también son muy necesarias para todos los pianistas. Fátima, nosotros pasamos muchas horas sentados en el piano, estudiando, tocando, son muchas horas. Y primero que todo, quisiera saber si tienes alguna cosa que decirnos sobre el tema de la circulación, porque he escuchado por ahí que cuando estás mucho tiempo sentado, tienes que dedicar tanto tiempo, tantos minutos, tantas horas a estar de pie. Y otra cosa importante es si pudieras recomendarnos algo para después de nuestra jornada de estudio, porque ya nos ha hecho prevenir lesiones, nos ha hablado de calentamientos, de relajación, de estiramiento, pero y después de tocar piano. Sí, buenísima pregunta porque es muy importante volver a esos ejercicios que hicimos previos a la práctica del instrumento con un poquito más de velocidad, un poquito más de dinámica, pero siempre es bueno volver a estirarnos después de tocar. Pero algo que me decía es muy importante y sobre la circulación, y es que sí, efectivamente, cuando pasamos mucho tiempo sentados, muchos músicos, antes se usaba esto, no, yo si no estudio 8 horas, no soy un buen músico. Y resulta que no. A ver, a veces puede ser una hora efectiva y funcionó para todo lo que necesitamos estudiar. Pero yo siempre recomiendo estudiar una hora y hacer pausas activas, que es decir, movimiento, volver a rectificar el calentamiento, quizás hasta leer la partitura, respirar, hacer un poquito de meditación, mindfulness, todo lo que sea necesario para hacer una pausa activa de al menos unos 15 minutos cada una hora de estudio. Esa sería como una dinámica correcta para pasar 4 horas estudiando o más. Gracias. Fátima, ¿existe alguna relación entre las emociones y las lesiones? Sí, totalmente. Si estamos muy presionados, muy angustiados, muy estresados, ay, perdón, que acá está llegando visita para mi sobrino, pero bueno, ustedes entenderán que esto es emoción tras emoción. Claro. Entonces, bueno, estos detalles muy importantes para pues la ejecución del instrumento y para mejorar todas estas condiciones. Fátima, la última pregunta que tengo para ti el día de hoy, y esta te la quiero hacer porque por mucho tiempo yo lo sentí, yo la experimenté y sé que también muchos pianistas de diversos niveles pasan por esto. Hablo del miedo escénico. Ajá. El miedo escénico, Sí, para mí, mira, que lo viví, de el miedo escénico me parece que es paralizante y bueno, con el miedo escénico pasan muchas cosas, se te borra la mente, te pones duro, se te olvida la obra. ¿Qué es el miedo escénico y cómo nosotros podemos dominarlo? Sí, bueno, fíjate, del miedo escénico podríamos hacer un live completo, ¿no? Porque Oh, tiene demasiadas aristas emocionales,
físicas, conductuales también. Entonces, pues hay que considerar varios detalles, ¿no? Pero lo primero es mi maestro Pedro Eustache, cuando yo estudié flauta en algún momento, me decía, aumentale la adrenalina al cuerpo, aumentale el sistema circulatorio al cuerpo y de esa manera en la mente va a pensar en otra cosa, porque bueno, por supervivencia vamos a pensar en cómo nos estamos sintiendo, ¿no? En el momento. Otros detalles, pues por supuesto, tiene que ver mucho con cómo nos conectamos con el instrumento. Y aquí viene otra vez eso que hablaba Violeta Hemsey en su libro de la relación cuerpo e instrumento, que es muy importante de cultivar para también coayudar a este tema del miedo escénico. Pero como te digo, tiene demasiadas aristas porque es muy individual el miedo escénico, tiene demasiado no es igual para ti que para mí. Por ejemplo, a mí me da un poquito de susto cuando me voy a enfrentar a una conferencia, pero una vez que empiezo a hablar se me olvida que estoy asustada. Al igual para el caso de este live, estaba un poco nerviosa, pues además con toda la situación Las familiar en emociones. la que estoy ahorita, que es de mucha felicidad y muchas emociones juntas. Entonces, además tener este live que era maravilloso, pero bueno, no podíamos predecir claramente cuándo iba a nacer mi sobrino. Entonces, bueno, pues, pero una vez que ya empiezas a conversar, que ya empiezas a organizar la cabeza, pues entonces ya empieza uno a fluir, ¿no? Emocionalmente con la situación. De la misma manera pasa cuando vamos a tocar. Entonces, como les digo, es algo muy individual, es algo muy específico, muy emocional, que hay que trabajarlo también desde lo físico, porque lo físico puede apoyar lo emocional como un mecanismo de apoyo y de ayuda en el momento en el que estamos más asustados y más nerviosos para tocar. Recomendación para esto, hacer calentamiento antes de tocar, prepararte física y mentalmente, un poco de meditación, un poco de respiración, activar ese sistema neurológico, circulatorio para la práctica y nos lanzamos. Gracias, Fátima. Gracias por tu tiempo. Gracias por tu valiosa información, por todo tu aporte. Que han visto personas de todo lado del mundo. Ahora mismo acaba de saludar un viejo amigo desde Milán. Te están viendo desde Ah, allá. wow. Sí, Saludos sí. Saludos, Francisco. Aquí te también desde estamos saludando Madrid. desde Ciudad de Panamá y desde Caracas. Desde Caracas ahora mismo Fátima se encuentra allá y nos ha dado una hora de conocimiento, de profundidad y de mucha luz. Te agradecemos mucho desde Piano en Casa. A todos los que nos están Ay, viendo, sigan conectándose en las actividades que tenemos programadas hasta el día sábado en la Semana del Piano 2024 de Piano en Casa. Gracias, Fátima. ¿Algo que decir ay, a todos tus gracias. fans? ¿Cómo dices? ¿Algo que decirle a tus fans? Ay, mira, pues, agradecida, no puedo estar más feliz y más agradecida con ustedes por esta conexión, por este espacio para hablar de este tema que es tan delicado, tan sensible, tan específico. Pero bueno, la verdad es que lo hemos pasado maravilloso. Gracias a ti, a Piano en Casa, Mariana también por allí. Unos besos y abrazos a ambos por esta conexión, por este espacio, por este momento. Y bueno, muy feliz, de verdad, muy Bueno, feliz de estar por acá. bueno, mucha luz para ti, gracias por todo. Te veo por allí seguramente asesorando a Dan Lam para que no le dé otra vez otra tendinitis. Ojalá, claro que sí. Eres un excelente Me profesional. encanta. Gracias por tu tiempo y gracias por tu sabiduría. Esto fue una hora de 100% valor Maravilloso. puro. Bye bye. Abrazo de Panamá. Gracias. Besos, abrazos a todos.